Yo soy de México, de un estado costero llamado Veracruz. Estudié en la ciudad de Puebla, en la Universidad Estatal de Puebla, biología Ujú. y estoy en un programa Erasmus llamado International Master of Science in Marine Biological Resources, ¿En dónde estás? ahorita estoy en Bélgica, Ya. en Gante, en la Universidad de Gante. Esta es la universidad que organiza y la beca que gané es una beca del gobierno de México para financiar estudios de posgrado relacionados con ciencias y humanidades. Ah, Entonces, excelente. Roberto, y cuéntame, ¿por qué el extranjero? ¿Por qué no México? ¿Qué te llevó al extranjero? Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Por qué querías irte al extranjero? ¿Cuándo nació esas ganas de irte al extranjero? bueno, las ganas nacieron estando en la preparatoria, previo al ingreso a la universidad. En ese momento recuerdo que mi madre fue quien influyó en este que nacieran mis ganas, porque ella me comentó sobre de que había visto en internet que habían como becas para ir a Nueva Zelanda. Recuerdo ¿Ya? muy bien ese país. Me interesó, yo no conocía mucho del tema, busqué Nueva Zelanda y se me hizo un país muy bonito, pero en realidad pues yo no tenía ningún objetivo claro, simplemente fue como investigar, motivado por mi madre. Leí los requisitos, inglés, buen promedio, objetivos, etcétera, etcétera. Y yo ¿Ya? dije, no, pues no tengo, bueno, y el inglés, ¿no? No tenía nada de eso en ese momento. De hecho, mi promedio era bastante malo en la preparatoria, pero a partir de ahí fue que dije, bueno, se ve factible, lo veo lejano, pero vamos a ver, vamos a seguir investigando y a ver qué pasa. Entonces, en ese momento dije, no estoy preparado ahorita, voy a entrar a la universidad aquí en México, voy a estudiar biología, que es lo que siempre yo había querido, y ya después vemos qué oportunidades hay. Estando en la carrera de biología, los primeros años pues me dediqué a mejorar mis técnicas de estudio, mantener un promedio aceptable y en la universidad se daba la oportunidad de irse de intercambio un semestre a algún país. ¿Ya? Uh, Mi idea era hacer eso. Desgraciadamente llegó la pandemia y no se pudo concretar, Ujú. pero estando en este tiempo de pandemia, tuve la oportunidad de pues, estar con mucho tiempo libre en mi computadora e Ya. investigar mucho sobre el tema de las becas, universidades y tener tiempo también para alcanzar los requisitos que pedían. Ujú. Estudiar en ese momento inglés por mi cuenta, tomar todos los cursos que se daban en línea. Afortunadamente en ese momento se desarrolló mucho este tema de cursos en línea, etcétera. Y yo aproveché todo eso en ese momento, Ya. ya con el objetivo de alcanzar esta maestría específica, la que Ujú. estoy estudiando ahorita. Esa era como mi estrella más alta, lo que yo le tiraba. Entonces, desde ese momento ya me dediqué bien y de lleno a alcanzar el objetivo, a buscar las becas. Esta, como te digo, es un Erasmus. Desgraciadamente, en este año en el que yo apliqué, quitaron como el financiamiento al programa y Ujú. tuve que buscar otras alternativas. Ya no daba beca Erasmus, pero pues ya tenías tú que financiarte. Lo acepté y conseguí esta beca y pues así es como andamos por aquí. Excelente, qué chévere. Pero bueno, pero veo que cuando tú hablas y tú cuentas la historia, entonces fueron varios años de preparación, ¿no? Cuéntame cómo fue así. O sea, fueron varios años desde que tú decidiste, perfecto, como que quiero llegar allá. Y de ahí, ¿cómo mantuviste ese ritmo para prepararte y no darte por vencido? Pues no, no fue una preparación de meses, veo que fue una preparación de por lo menos un par de años, ¿no? Sí, pues lo que te platico de la preparatoria, esto fue hace 10 años. Fue como el primero que Ujú. tuve alrededor de todo esto. Y ya cuando empecé bien a como sentarme y ver claramente qué es lo que se requería, eso fue hace aproximadamente 5 años, más o Wow. menos. En ese momento, pues, te repito, por ejemplo, hablando del tema del inglés, Ya. yo había cursado inglés durante
mi niñez, adolescencia, pero la verdad es que para mí era un dolor de cabeza. A mí se me hace muy chistoso decir que el verbo to be para mí era mi dolor de cabeza año tras año tras año, que me lo enseñaban siempre y yo nomás no podía. Hasta que le encontré el objetivo, o bueno, la utilidad a esto, y dije, lo necesito y debo aprender. Ya. Entonces, ese era uno, por ejemplo, el inglés, ¿no? Mantener el buen promedio, actividades extracurriculares que soportaran mi motivación a estudiar esto. Todo esto, pues, como el saber los objetivos lo obtuve leyendo, obviamente, en las páginas de las universidades y de Erasmus, pero también videos en YouTube, información en YouTube, como la información que tú proporcionas, así como de otras personas. Ya. Y también escuchando este tipo de conversaciones que tienen ustedes con otros alumnos, pues fue cuando dije, es algo muy bonito que puedes obtener, pero requieres mucho esfuerzo y requiere ser constante y no es algo que puedes alcanzar de un día a otro, entonces vamos a dedicarnos. Y así básicamente siempre tuve el objetivo en la mente, siempre tuve el deseo, sabía que debía destacar bastante para alcanzarlo, al menos eso considero yo, y pues día tras día recordaba algo que a mí me sirve bastante y la manera en la que yo luego soy cuando me veo o cuando tengo un objetivo es de que ya me visualizo haciéndolo. Ah, ok. Entonces Muy bueno. yo pensaba, este, veía a los compañeros anteriores que estudiaban este programa en las fotos de Instagram así, y yo me imaginaba viviendo en Bélgica, estudiando en esta universidad, pues conociendo gente de todas partes del mundo, y siempre me visualizaba, y así es como mantenía la motivación a hacerlo, y también pues la disciplina de ser constante. Obviamente no se puede todos los días ser constante, pero yo creo que teniendo el objetivo claro, se puede alcanzar. Y así es un poco como lo tenía yo en mi mente. Caramba, excelente, qué chévere, porque eso es algo que tú tenías bien claro y eso te permitió pues alcanzar ese resultado. Regresemos aquí a la parte del inglés. Tú decías que tienes dificultades con el verbo to be. Creo que eso nos identificamos muchos de nosotros, ¿no? Pasamos la escuela, pasamos la prepa, pasamos todo eso viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y tú dices, caramba, o sea, no avanzo, ¿no? Y aún así no se entiende, ¿no? ¿Qué es el famoso verbo to be? Y de ahí tú Sí. tuviste que presentar un examen estandarizado para, me imagino, para poder mostrar tu nivel de inglés. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cuántas veces lo rendiste? ¿Qué examen rendiste? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Te sentías confiado, no? Porque es pasar de un no entiendo al verbo to be a voy a certificar mi nivel de inglés como uno de los exámenes más complejos que existen, así, ¿no? Entonces, cuéntame un poco esa parte. Claro, pues sí, te digo, el verbo tuviera mi dolor de cabeza, no me gustaba el inglés, pero cuando supe que era necesario, decidí empezar a estudiar yo en mi cuarto durante la pandemia. Probablemente mi nivel de inglés en ese momento era un A2, tirándole a un A2. En la carrera de biología, pues utilizamos el inglés para leer los textos, pero en México no es como que estemos practicando constantemente, escuchando, hablando, para nada, ¿no? Nada más lees el paper y hasta ahí. Entonces era lo que yo tenía, como una 2, bajo, realmente considero yo, para este tipo de situaciones, de estudiar fuera. Y bueno, en ese momento decidí empezar a estudiar yo por mi cuenta. También me apoyé en YouTube y en las personas que te dicen como que cuál es el mejor método para estudiar y así, inglés en 3 meses y no sé qué. Ya después me enteré que no es tan fácil. Y recuerdo 2 recursos que a mí me ayudaron bastante, 2 libros. Bueno, uno es un libro y otro es como una serie de audios que tú vas escuchando, te explican lo que estás escuchando y después tú lo repites. Entonces es uno que se llama Pimsleur y otro que se llama Simil. Con esos 2 es que yo empecé. Uno es un libro y el otro son los audios. Los terminé. Siento que mejoró mi inglés probablemente a un B1, pero pues se requiere más. Y en ese momento ya fue que dije, bueno, puedo comenzar a tomar clases en casa con un profesor en línea, ¿no? Lo hice durante algunos meses, no mucho, probablemente unos 3 meses primero, después los dejé por situaciones particulares, seguía yo desde casa
pero ya con un método más de ver series, escuchar música con los subtítulos e intentar interpretar y hablar un poco haciendo este ejercicio. Después tuve otro periodo de tomar clases, igual unos cuantos meses, como 3, 4 meses aproximadamente, clases en el nivel B2 y digamos esas fueron las clases que yo tomé. Estaba en ese nivel, pero pues me faltaba, yo sentía que me faltaba. Entonces continuaba estudiando y tuve la fortuna también de ganar una beca para presentar el examen IELTS Excelente. con una organización de México que se llama FUNET. Ellos me dieron un curso para estudiar cómo presentar el IELTS y me pagaban el examen. Entonces aproveché ese curso con el nivel que tenía y coincidió que pude viajar a Estados Unidos. Tengo una hermana que vive allá. Entonces estuve con ella, conviviendo con sus amigos, lo cual me ayudó bastante a mejorar mi nivel. Y este curso duró un mes, yo estuve con ellos un mes, pude como unir estas dos experiencias, mejorar mi inglés un poco y regresando fue que presenté el examen. Esa fue como la estrategia que yo seguí. Presenté el examen, presenté el IELTS, te digo, un examen pues sí un poco complicado. El día del examen pues sí me sentía bastante nervioso, sinceramente no me sentía del todo preparado, me sentía inseguro, quiero decir. Pero bueno, se presentó el examen, consideraba que me había ido bien, obtuve un B2, fue lo que obtuve. Algo que me ayudó mucho fue la interpretación lectora. En ese tuve como un C1, C2, algo así, y en todas las demás tuve un B2 bajo, pero al hacer el promedio subí al B2 que te piden a las universidades aquí, que es un 6.5 aproximadamente. Yo saqué eso y pues ya, así continué en México, ahora estoy aquí ya practicando más el inglés, ya pues también forzado por el contexto y no te voy a mentir, a veces me siento inseguro al conversar, pero bueno, ya es parte también de la experiencia y del aprendizaje. Y poco a poco irás mejorando y todo eso y sintiendo un poco más de confianza en ese sentido. Vayamos un poquito al programa. Perfecto, no, venciste esto del inglés, una historia súper atractiva, súper interesante, muchas gracias por compartirlo. Medio que pues me refleja un poco todo el proceso que yo pasé también, solo que tú mucho más rápido, ¿sí? Lo hiciste mucho más rápido. De ahí llegó el programa. ¿Qué es lo que te pedía el programa? ¿Qué es lo que tú preparaste para poder postular ese programa? Cuéntame un poquito sobre esa parte ahí. Sí, este programa en específico me pedía, empezando por el inglés, un 6.5, hablando del IELTS, que es un B2, una carta de motivación, pero recordando ya un poco, ¿no? En realidad era un formulario, muy ¿Ya? extenso el formulario en internet, donde te hacían preguntas específicas, como, pues, ¿cuál es tu motivación para estudiar este programa? ¿Qué has hecho previamente para justificar esta motivación? También te pedían seleccionar las movilidades que tú querías y justificar cada una. ¿Por qué estás seleccionando esta movilidad, esta otra y esta otra? Eran varias preguntas. Por ejemplo, en el tema de las movilidades, yo el recurso que utilicé fue hablar de lo destacado de cada universidad, de cada movilidad, ¿Ya? hablar también de los convenios que tienen con ciertas empresas o laboratorios particulares que hay en ese lugar, liderados por el doctor particular que hace tal cosa que a mí me interesa. Y también, si no encontraba algo de ese estilo, lo que hacía era justificar con una materia en específico. A mí me interesa esta universidad porque este es profesor que estudia, yo estudio algas marinas, entonces estudia la genética de las algas marinas en el cultivo y yo creo que esto me puede apoyar porque yo tengo experiencia en el cultivo de algas marinas y lo quisiera aplicar en mi región para mejorar el ambiente y así. Eso fue como investigar muy bien a las universidades, pues también justificar muy bien el por qué quieres ir ahí, no solo seleccionar pues por, no sé, porque te gusta la ciudad, ¿no? Eso es muy interesante, pero a lo mejor no sea suficiente como para que el comité te dé la oportunidad. Entonces, justificarlo muy bien, buscar bien en las páginas y conectar los puntos.
Perfecto, ser Sí, bastante así fue. específico más que todo, ¿no? Ajá. Entonces fue ese formulario, bueno, también las notas, el transcript de las notas, fue otra cosa que nos pedían. Pues me parece que esas fueron como las cosas más relevantes. Obviamente el título traducido, apostillado, las notas igual traducidas, apostilladas. Básicamente, fíjate que la aplicación al programa, siento que no es algo complicado. Simplemente es rellenar y si ya has hecho varias aplicaciones, pues ya tienes casi que la planilla para ir acomodando las cosas, ¿no? Algo que sí se me hizo, bueno, lo complicado es todo lo que tienes que hacer antes, ¿no? Construir Claro. un perfil que destaque, ya expresarlo en inglés, pues puede ser complicado, pero tener toda la experiencia que te haga que el perfil destaque, siendo que ese es el detalle donde hay que ponerle más esfuerzo. Excelente, sí, no, claro. El resto es solamente contar y ver cómo tú acomodas todas esas ideas. Y como dices, no, perfecto, tú ya tienes todo acá el esqueleto y vas acomodando todo, pero es porque tienes todo ese esqueleto que tú ya construiste, ¿no? Ahí tú enviaste la documentación y ¿cómo te sentiste al enviar la documentación? ¿Sentías que ganarías? ¿Sentías que te aceptarían? ¿Sentías que te iban a rechazar? Esa sensación una vez que terminaste eso de ahí. Ya, ya. Siempre está la incertidumbre. Para mí fue un proceso de mucha incertidumbre desde que decidí cómo seguir este camino de aplicar, porque siempre escuché que era muy peleado, que seleccionaban pues a los mejores perfiles, personas que destacaran, pero también me sentía confiado en el sentido de que gracias a que planeé las cosas, gracias a que día a día estaba trabajando en eso, de una u otra manera tienen que salir bien, ¿no? Si te dedicas bien a hacerlo, con un bien comprometido. Entonces, me sentía así un poco inseguro, pero también con confianza. Lo que sí te puedo platicar es que yo hice muchas aplicaciones. ¿Ya? Apliqué a otro Erasmus, apliqué también a 2 universidades más. Entonces hice 4 aplicaciones a programas de maestría. También hice 3 aplicaciones a diferentes becas. Los programas de maestría, afortunadamente, los 3 me aceptaron. El otro Erasmus pasé a la etapa de la entrevista. ¿Ya? Decidí yo dejarlo ahí por circunstancias que se dieron, me dejó de interesar el programa, Wow. las universidades también me dejaron de interesar, entonces decidí concentrarme más en las otras opciones que tenía. Las que no me aceptaron fueron las becas para financiar los otros Ya. programas de estudio. Ya. Entonces, sí, como que, pues los rechazos están feos, ¿no? Sí, tengo que reconocerlo, que te rechacen duele, pero algo interesante es que, o algo bonito que puedes sacar tú de los rechazos es decir, bueno, ¿y por qué me estás rechazando, no? Y de ahí es de donde puedes ir sacando tú tus conclusiones, en qué mejorar, qué hacer, cómo destacar. Este programa que obtuve, que era mi sueño desde hace muchos años, luego fue de las últimas aplicaciones que hice. Ya. Entonces, también eso fue lo que yo consideraba en las aplicaciones anteriores. Bueno, esta primera que estoy haciendo no es la que más me interesa, pero es una práctica, ¿no? Y la Ujú. siguiente igual, la entrevista que tuve fue dura, me sentí nervioso, pero yo lo veía como una práctica todo para Ya. llegar al que quería. Entonces, sí, con todos esos rechazos yo decía, ¿y será que no soy lo suficiente, ¿no? ¿Será que esto no es para mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pero pues bueno, vamos a seguir adelante y a ver qué pasa. Sin embargo, por la planeación, porque yo ya había leído lo que este programa buscaba y porque yo prácticamente hice mi perfil con base en ese programa, yo decía, me tienen que aceptar y al final se consiguió. Excelente. Y cuando Así recibiste, es. ¿cómo te sentiste cuando llegó esa aceptación? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Cómo recibiste ese correo? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, yo estaba en la calle, estaba pues haciendo cosas diarias y leí el correo. Me gustaría haber sentido como una emoción así más intensa, pero ya después de recibir estos sí de las universidades, luego los no de las becas, como que al recibir este fue así de, bueno, pues ya me aceptaron, qué bueno, pero no sentí así una emoción como Bueno, tan saliendo, ¿no? Me hubiera gustado que así fuera. También el detalle fue que
yo esperaba, aunque ya sabía que no estaban dando becas, yo esperaba que por ahí me llegara de que te aceptamos y te vamos a dar una beca, ¿no? Aunque dijimos que no, pero te la vamos a dar. No, el correo decía, sí te aceptamos, pero tienes que confirmar que tú vas a pagar, porque si no, pues no vas a ser parte. Y eso me deprimió un poco, Claro. porque la espera es muy larga, ¿no? La Ujú. espera es muy, muy larga. Y bueno, ya te aceptaron aquí, ahora espérate a que te acepte la beca. Otros Exacto. 5 meses, 6 meses. No, yo decía, bueno, ya me aceptaron, pero todavía no termina esta batalla. Entonces, Porque sí, fue así. necesitamos del dinero. Y cuando te llegó la noticia de la beca, ¿cómo fue esa sensación? ¿Cómo te sentiste ese día que te llegó la noticia de la beca? Sí, la parte de la beca sí fue muy emocionante. Me sentí muy bien. También, pues, compartirlo con mi familia. En sí, ellos se sentían orgullosos de todas las aceptaciones que me iban dando. Pero claro que estábamos preocupados por la situación del financiamiento, ¿no? Claro. Afortunadamente mi familia siempre me ha apoyado mucho y confía en que voy a dedicarme a hacer las cosas bien y que pueden pues hacer una inversión en mí y yo voy a traer Ujú. resultados positivos. Entonces mi familia me apoyaba, pero pues es un gran gasto realmente. Sí, Y por yo, supuesto. desde que lo empecé a planear, a pensar, yo decía, no quiero que sea así, quiero hacerlo por mi parte, quiero Ujú. tener este logro, pues de esta manera, ¿no? Sin dejar de lado el apoyo que ellos siempre me han dado. Entonces, eso influyó mucho en la emoción que yo sentí cuando me dieron la beca, pues es bastante importante los montos que te dan. Entonces, ahí sí fue una gran alegría. Sí, sí, me acuerdo que fue una gran alegría comparada con que me aceptaran en el programa. Creo que eso es algo que muchos compartimos, ¿no? Está muy bonito que te acepten en el programa, Ujú. pero pues el problema es el dinero. Ese es el problema. El problema es cómo, Sí, porque no es nada barato, ¿no? Es muy caro todo eso, ¿no? Es muy sí, sí, no, y impresionante. ya viviendo aquí, la verdad es que sí, sí está muy caro todo, al Ujú. menos aquí en Bélgica, en Gante. ¿Qué tiempo estás ahí? Hasta enero. Pero ¿desde cuándo estás ahí? Ah, ok, desde el 16 de septiembre fue que yo llegué aquí. Ah, excelente, perfecto. Ya te pregunto un poquito más sobre esto. Cuéntame ahí, ¿cómo aparecimos en tu camino? ¿Quién fue que apareció? ¿La comunidad? ¿Yo, Omar? Cuéntame un poquito cómo nos encontraste y cómo fue todo ahí, este proceso ahora con nosotros, para entender también un poco esa parte. Claro, pues yo llevaba ya mucho tiempo de ver información en internet, diferentes canales, diferentes servicios también que se ofrecían. Llegué a ustedes como comunidad del intercambio. Ujú, Ah, creo que ya después tuvieron algunos cambios allá en la organización, no sé específicamente, pero recuerdo que primero era eso, como del intercambio, ujú, 300, no me acuerdo ya el número o el nombre que le estaban dando a ustedes, ¿no? Pero me llamó la atención la información que proporcionabas tú. Primero me dediqué pues a verlas, digo, a ver lo que tienes libre. ujú, Me gustó la manera en que expresaban las cosas, en la que trabajaban. Me ha parecido siempre serio. Entonces, eso fue una de las cosas que me hizo irme con ustedes en lugar de otros servicios. ujú, También algo que destacaba es que, pues, yo tenía mucho interés en la revisión de las cartas de motivación, etcétera. Ese era como mi mayor interés. Claro que todo el tema del curso, los materiales que ustedes dan, también se me hizo muy relevante, como tener todo junto y tener los recursos para ir ujú. viendo mi carta, reviendo los videos, releyendo la información y de esta manera ir presentando las revisiones. También eso se me hizo como muy bien, el hecho de que puedan ser uh, unas cuantas revisiones a un mismo documento. Ujú. Entonces, básicamente así fue como sucedió. Excelente. Se dio la oportunidad de encontrarte en YouTube, creo que fue en YouTube, lo que Ya. recuerdo, y me gustó la manera en la que trabajaban. ¿Hace cuánto tiempo entraste en la mentoría? ¿En la mentoría? Sí, noviembre del año pasado. Wow, Sí, el noviembre pasado. menos de 12 meses. Cuéntame ahora, estás 15 días allá, estás en Bélgica 15 días. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo te has sentido ahí? ¿Cómo están las clases? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Sientes que los latinoamericanos tenemos el nivel como para estar allá en ese tipo de clases? Cuéntame un poquito sobre esa parte. Claro, pues empezando
desde el llegar aquí, el viajar, fue un viaje bastante caótico, el llegar, no conocer nada, otro idioma. Yo sabía que desde el momento en el que me bajara del avión iba a ser aprendizaje tras aprendizaje, choques culturales, etcétera. Me pasó que yo suponía que iba a tener un lugar para cargar mi teléfono, el cual no pude, porque resultaba que también la entrada es diferente aquí en Europa de la que tenemos en México. Desde ahí ese problema. Luego pues mis datos no jalaban, entonces andaba totalmente ciego, ¿no? Tuve que preguntarle a muchas personas como de cómo hago esto, cómo hago el otro, que me guiaran a hacer las cosas, pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Las personas en el aeropuerto, en la estación del tren, me ayudaron y pude llegar sin mayor problema a mi destino, ¿no? El tema de las clases, pues yo llegué a, ¿qué será? Me parece que es el martes, y empecé clases el lunes. Entonces fue menos de una semana el que estuve como para conocer. Entonces me parece que fue poco tiempo. Probablemente tuve que llegar un poco antes como para adaptarme un poco a la ciudad, al clima, conocer compañeros. Y así porque mis compañeros como que ya tenían tiempo anterior donde se habían estado reuniendo, compartiendo datos, etcétera. Yo decidí venirme así como que a la brava. Y bueno, salió así. El lunes, primer día de clases, me sentía muy emocionado, o sea, me sentí muy emocionado. Y estadística, me acuerdo de la primera clase que tomé. No, pues yo te doy contexto, ¿no? Yo me sentía muy orgulloso de que me hubieran aceptado al programa con un nivel muy bajo de aceptación. Me sentía muy orgulloso de haber sido aceptado en la beca. Y ya llegando a la primera clase de estadística me destruyeron el ego. Sí, dale, te estoy escuchando. Otra clase de leyes marinas, otra vez me destruyeron el ego, no entendía, se me hizo muy complicado, ¿no? Esas dos primeras, fue así como de que el martes tenía tarea, no, pues me voy a dormir, ya no quiero nada, ya me quiero regresar a mi casa, pero bueno, dije, mañana será otro día, le echamos ganas y a seguir para adelante, ¿no? Entonces, sí fue complicado, pero ya después platicando con mis compañeros, pues ellos estaban igual. Claro. Entonces dije, bueno, eso es algo relevante. Sobre el nivel, considero que sí es alto. Y claro, el detalle del idioma, al menos para mí, la barrera del idioma complica muchísimo las cosas, porque es como que o estás poniendo atención totalmente al discurso del profesor. A mí me pasa que veo las diapositivas y ya no estoy escuchando lo que dice el profesor. Entonces, es poner mucha atención y también a mí lo que me funciona, dedicarle estudio ya después con el material que nos dan. Y así es como ir resolviendo con los recursos que tenemos, ¿no? Y sí, también no bajar el ánimo, no darse por vencido y pensar que si te eligieron es porque vieron algo en ti y es porque confían que vas a poder. Entonces, pues eso es lo que yo pienso, seguir adelante. No, ahí perfecto, ¿no? Y tú que estás recién llegado allá, van a haber más dificultades aún. Creo que estos 3 primeros meses son súper complejos en adaptarte culturalmente, comida, nivel de educación, todo eso. Y ahí mi recomendación es siempre cuidarte un poco, alimentarte bien. Y ya después de esos 3 meses todo va a ser natural, ¿no? Así como que te adaptaste y listo, ¿no? Y como tú dices, si te seleccionaron, si te eligieron a ti, es porque realmente tú tienes ese potencial que ellos necesitan para poder, en este caso, cumplir con ese objetivo sin ningún problema, ¿no? Sobre tus compañeros, ¿cómo están ahí? ¿Hay más latinoamericanos? ¿Eres uno de los pocos? Cuéntame un poco cómo está ese programa ahí. Claro, y también te comento, el clima también es un detalle que se considera. Uno al empacar, pues no vas a ciegas, ¿no? O sea, sí puedes saber cómo es el clima, pero realmente para empacar todo lo que requieres, pues no. Desde el primer día que llegué, estaba calurosito, pero con el paso de los días se ha hecho más frío, más frío. A mí me duele la garganta desde el primer día que llegué, entonces sí se ha complicado un poco ese tema, pero bueno, es parte también de la experiencia, considero. Sí. Y sobre los compañeros, pues mira, el programa somos 71 personas. En el programa es un programa que comparando ya o platicando con otros compañeros de otros programas Erasmus me dicen que es bastante grande. El detalle es que son 71 personas distribuidas en 9 universidades. Entonces,
aquí en esta universidad somos 23, los Ujú. demás están en las otras universidades y el grupo que tengo ahorita es una muchacha que es colombiana y yo. Oh, Somos los únicos latinoamericanos. Hay otra muchacha que es de Estados Unidos, entonces esos somos los que representamos América. Los demás son de Europa, de Asia. Pues sí, básicamente nos comentaban que los mayores representantes son de Alemania, de Francia, de Italia, muchos europeos sobre todo. Los ok. latinoamericanos, pues estamos... Hay muchos, no voy a decir que no, pero en proporción sí somos escasos, somos escasos. Pero es una comunidad bonita también y convivir con los europeos, pues creo que es parte de la experiencia y del aprendizaje, ¿no? Y con todos los demás nacionalidades. Sí, claro, es parte Entonces, de enriquecimiento cultural que vas a tener, ¿no? En ese sentido, ¿no? sí, sí, es algo muy bonito de estos programas que te permite conocer culturas de todo el mundo, convivir, Ujú. aprender nuevas cosas y abrir tu mente. Exacto, abrir tu mente sobre todo. Hay dos puntos aquí interesantes que parecen obvios, pero la mayoría de personas cometen sus errores. El primero que tú decías que en este caso tus datos no cogían, ¿no? Allá y estabas completamente perdido. Es sumamente importante siempre estar atentos a eso, a una batería extra, a unos datos, no sé, un roaming, alguna cosa, porque estás en medio de la nada y realmente, o sea, no sé, pues peor si llegas a medianoche o cosas por el estilo, no sabes ni cómo tomar un taxi, ni dónde tomar el taxi. Y segundo, esto de adaptarte en los primeros días, ¿no? Que tú dices hasta ahora me duele la garganta y todo eso, o sea, hasta que te adaptes al clima, que te adaptes todo eso de ahí, parece una exageración, así es como que, ¿cómo así que le duele la garganta? No, pero es una realidad. Yo me acuerdo que cuando estaba también en Europa me dolían los dientes, así de cómo tú tienes que adaptarte a esa parte. Yo decía, caramba, o sea, es algo que nadie te cuenta y tú tienes que luchar contra eso, más ya las clases, más las tareas, más todo, así es como tú dices, ¿no? Ya quiero regresarme a casa porque no doy más aquí, ¿no? Roberto, ya para ir terminando esto de aquí, ¿qué es lo que tú aconsejarías ahí a esas otras personas que están un poquito más atrás de ti, que están buscando ese sueño de estudiar en el extranjero, pero aún lo ven un poco imposible porque realmente esto no es para todo el mundo, ¿no? No todo el mundo va a poder ganar una beca. Por detrás de esto, como dices tú, hay mucha preparación, hay mucho trabajo, pero de que es posible, es que es posible. Tú mismo dices, hay 71 alumnos ahí Erasmus que están en este caso en ese programa, ¿no? O sea, son varias personas y en el mundo pues hay miles de becarios que están hoy beneficiándose de esos programas. ¿Qué es lo que tú podrías recomendar a esos jóvenes que aún tienen esa esperanza para que pues también conquisten ese objetivo de estudiar en el extranjero? No pierdan la esperanza, que sean confiados de sí mismos y que definan los objetivos y que empiecen lo más pronto posible. Eso es lo que yo pensaría como más destacado. Si ya estás viendo esto, si ya te interesa esto, empezar desde ya, no dejarlo para después. Empezar pues con objetivos diarios, ¿no? Intentando alcanzar el objetivo final que es obtener la beca y la maestría, pero ir paso a paso, no agobiarte con las cosas porque es muchísima información, muchísimo papeleo, también gastos que hay que hacer. Entonces es paso a paso, pero no perder el objetivo, hacerlo desde con el mayor tiempo posible para planearlo y pues yo considero, lo repito, siempre mantenerte confiado de que eres lo suficientemente capaz como para alcanzar este tipo de oportunidades y ser un buen representante de tu país, de tu universidad. Tener eso también como en la mente, ¿no? Que tú vas a salir a representar, a dar lo mejor de ti y tener los objetivos bastante claros para poder expresarlos. Ser constante, no perder el ánimo y siempre para adelante es lo que yo diría. Excelente. Gracias. También agradecerles a ustedes por el trabajo que hacen, por motivar a la gente y pues compartir toda la información con tanto ánimo y con toda la estructura que tienen. Se me hace muy interesante y creo que es muy beneficioso. También ya solo un último comentario de mi parte, es decir que no siempre es ir para adelante, ¿no? Sé que lo mencioné hace un momento, pero ya que lo pienso, no siempre se puede ir para adelante, también hay bajas, como en todo en la vida,
pero esas bajas hay que utilizarlas para ganar fuerza, como se dice, y seguir, enriquecerse de esos malos momentos. Los rechazos sí duelen, lo tengo que reconocer, yo a mí me dolieron, pero pues es parte de la experiencia. Entonces, básicamente es eso, Omar. Te agradezco mucho por la conversación y por todo el apoyo que me diste a mí.